Tenemos aquí a nuestra mesa con Luisa Cantú y con Daniela Pastrana. Jessica Cermeño tuvo que ir a cubrir la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero. Deseamos que tenga mucho cuidado porque es territorio de bastante riesgo. Pero bueno, ya está aquí Daniela Pastrana, Luisa Cantú. ¿Cómo están? Bienvenidas a Momentum. Buenos días. Buenos días, querida Daniela, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Estaba aquí peleándome con el micrófono. Buenos días, hola Alberto, Violeta, Dani, a todas y a todos. Buenos días, qué bueno que andan por acá. No te preocupes, Daniela, yo me ando peleando con la cámara. En algún momento tendré que interrumpir porque se me va. Ya les cuento después si es necesario. Pero mientras, si les parece, empecemos la conversación. Violeta, ¿estás de acuerdo? A ver, el tema que planteas, y quiero empezar contigo, Daniela Pastrana. En estos días, el derecho a la información, más bien, el tema de libertad de expresión y algunos medios de comunicación ha estado en el debate político. Tenemos el caso de Animal Político, este medio de comunicación que participó en las revelaciones del espionaje a activistas y periodistas. De hecho, uno de sus integrantes ha sido espiado, argumentan, por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay otros casos de otros medios de comunicación. Cuéntanos, ¿cómo ves tú este tema? Hablamos concretamente, de acuerdo con lo que platicábamos en el chat para ponernos de acuerdo en esta mesa, de el caso de Denise Dresser, que la echaron de la plaza, en el Zócalo, el caso de Capital 21, Animal Político, el presidente López Obrador, lo que sucedió ayer en el ¿Quién es quién? Las mentiras, en fin. ¿Cómo ves esta situación? ¿De qué hablamos, Daniela? Ay, ya me la pusiste a mí primero el balón caliente, porque este es todo un tema que hace que todo mundo se enoje contigo, ¿no? Ayer en Twitter había gente que quién sabe por qué pensaba que yo estaba criticando Animal Político y nos empezaron a decir, ¿y ustedes cuánto cobran y cuánto tienen? ¿Ustedes reciben publicidad del gobierno? Y dices, no recibimos nada de publicidad, pero estaban enojados porque pues, son de esos temas polémicos que hacen que la gente reaccione en favor o en contra, agarrándose con la bandera de, no sé, como en esta de los niños héroes, ¿no? Envolviéndose en la bandera de un lado y que cuestan mucho trabajo, pero que creemos que son necesarios porque pues justamente a los periodistas, a las periodistas nos pone en unos dilemas difíciles a veces cuando se confrontan distintas cosas relacionadas con el derecho a la libertad de expresión y digamos que lo que de pronto decíamos, estos discursos o estas narrativas opresoras o antiderechos que terminan siendo que es un tema que siempre queremos evadir porque son difíciles, pero que pues un día hay que entrarles, ¿no? Entonces, pues ya dijimos, ahorita se nos juntaron varios, vamos a entrarles para hacer un análisis y que esperemos que no genere demasiadas controversias, porque creo que es importante hablarlo, discutirlo, socializarlo y llegar a acuerdos. Entonces, pues ahí voy, ¿no? Porque tengo como los primeros, creo que son 3 casos que tienen muchas diferencias o algunas diferencias que hay que ir matizando. Primero el de Denise Dresser, y ese voy a hacer como lo más rápido, porque a diferencia de lo que muchos podían pensar, a mí lo que más pena me dio fue ver la imagen de Denise, que es una mujer que hay que entenderlo, sí, es mujer, pero no es una mujer poco poderosa. O sea, tiene foros, tiene micrófonos, tiene espacios de publicación, que no es lo que tienen pues muchas de las personas que pueden asistir a marchas o que pueden tener otro tipo de opresiones. Entonces, ver la imagen de ella, digamos, recargada sobre mujeres víctimas que están buscando a sus hijos, las otras sosteniéndolas. Yo no sé si soy capaz de expresar el sentimiento que me generó de cuando, dices, es cuando hablamos de blanquitudes a veces, ¿no? O sea, de este tipo de opresiones
que tienen que ver con luchas de clases, que tienen que ver con muchas otras cosas, ¿no? Porque no es una mujer frágil, no es una mujer que no tenga herramientas para defenderse. Y los personajes públicos, ellas, los que somos periodistas, los funcionarios, los artistas, pues tenemos no solo que tener la piel un poco más dura, sino además que rendir cuentas. Y ella ha ofendido a mucha gente. Entonces, no me parece a mí ese un tema de ataque a la libertad de expresión, ni creo que sea ataque necesariamente. Creo que, pues sí, uno tiene que hacer más llamados a la gente a la tolerancia, pero pues ella tiene también que asumir, y todos nosotros tenemos que asumir los costos o las consecuencias de nuestros actos, de nuestros dichos y de nuestras ofensas. Entonces, ese me parece que es un caso muy distinto, porque creo que sí tiene que haber, pues, ahí sí hay libertad de decirle, pues no me gusta lo que haces y vete. Y ella podría haber, a ver qué dice Luisa, podría haber hecho otras cosas, podría haber no ido, pero tienes que asumir la responsabilidad de tus dichos frente a la gente a la que pues has ofendido, ¿no? Básicamente, y has ofendido sistemática y permanentemente. Entonces, ese es un caso. Luego está el de Capital 21 con Renata Turren, que está, pues es aquí colaboradora, que se ha ido generando todo un discurso y todo por asociación con ella y otras mujeres de Morena, con un término que a mí no me gusta, no tengo muy claro de dónde sale, del TERF, y ahora le dicen algunos 4 TERF, y no me gusta porque se empieza a usar como de forma despectiva hacia grupos de personas que tampoco debe ser, porque es justo de lo que uno se queja, ¿no? O sea, tienen un discurso, algunas mujeres antiderechos, y entonces viene del otro lado y empiezas a replicar lo mismo, y eso creo que no es. Bueno, la historia es que invita a una persona, a un hombre y de estos grupos que son muy radicales antiderechos de las personas trans, porque sí lo son, y hay que decirlo con todas sus letras, sí lo son. No es que sean discursos de odio, son discursos antiderechos. No sé si llegan no sé, ahí podemos estar en las diferencias con Violeta sobre lo que son los odios o derechos, pero con Violeta Vázquez, no con Violeta, no es que está acá, pero el asunto es que sí lo son, ¿no? Y yo cada vez tengo más dudas de que esos discursos tengan que tener foros, espacios, y mucho menos en medios públicos, y mucho menos en instituciones. Es el mismo caso, y ahí yo también estuve de acuerdo con cuando el presidente dijo, Chumel Torres no debe ir a un foro de racismo en CONAPRED porque su discurso es racista. Yo estuve de acuerdo, y así también estoy de acuerdo en que estas personas no deben estar en estos espacios, porque su narrativa es que las otras personas no tienen derechos, no tienen derecho a existir, o a tener esa identidad que define, ¿no? Entonces, bueno, está en el programa, dice cosas que no debe decir, según yo, y bueno, pues se hace toda esta manifestación y este reclamo hacia Renata por asociación con otras mujeres con las que ella se relaciona en Morena, ¿no? No necesariamente por lo que ella diga. Y termina pues con esta manifestación y una, digamos, como disculpa, aclaración de ella, diciendo que está trabajando con COPRED ya algunas medidas, ¿no? A mí lo que ahí me hace falta es la respuesta del canal, porque creo que no es un tema de la conductora. O sea, la conductora tiene una responsabilidad, Luisa nos debe explicar un poco más, pero el canal tiene que tener una respuesta y tiene que tener un deslinde y tiene que tener una disculpa como ya lo ha tenido en otros momentos. Eso es lo que yo creo. Y el de animal político, que es el que me parece más difícil a mí, porque por muchas cosas, ese ya se lo dejo a Luisa. Gracias, Daniel. Sí, conmigo, yo dije, ¿cuál es la diferencia? A ver, dije, ahorita. Porque Violeta Vázquez escribió ahí una cosa de los discursos ¿qué son los discursos antiderechos? Y bueno, terminó cerrando su cuenta de Twitter después de todo lo que le contestaron, ¿no? Entonces, por eso digo, podemos tener diferencias entre si es discurso de odio o antiderechos o no,
pero al final sí son unos discursos opresivos para mí. Sí, sí, gracias, Daniela. Yo quisiera preguntarle a nuestra querida Luisa esto, que ella pues tiene esta experiencia en la Octava y en otros espacios, si se puede invitar a un noticiario, a cualquier persona, o se tiene que invitar a alguien, dependiendo incluso de la línea editorial, que desde mi perspectiva esta línea editorial responde a principios, a ideologías, pero bueno, aquí habría todo un debate, como bien lo señala Daniela. ¿Tú qué dirías sobre este caso en particular que se dio con el tema de esta invitación que hace Renata Turrent a Capital 21? Eso por un lado. Y lo otro también en torno a la asistencia de Denise, si tiene derecho o no tiene derecho a asistir a una marcha del 2 de octubre, o esta situación nuevamente ligada con el poder y que responde a otra ideología, y que la marcha, ¿no?, en conmemoración de este asesinato que hubo a los estudiantes, esta masacre, pues justo también va en otro sentido, en otra ideología que no es la de ella, y entonces por lo tanto no debió haber asistido. Pues son temas muy, muy polémicos, y agregamos también lo que dice lo de animal político, cómo ha sido abordado incluso también en la mañanera. Luisa, muchos temas, y bueno, te queremos escuchar. ¿Qué dirías al respecto? Gracias. Siento así mi corazón latir fuertemente, porque coincido con Dani y bueno, con la mesa en que son temas muy complejos. Muy complejos creo que porque además tenemos miedo de hablarlos, porque creo que tenemos miedo a ser imprudentes, a esta cancelación. En mi caso personal, incluso en mi propia ignorancia o sesgo de privilegio, ofender a alguien, ¿no? Que es algo que también puede pasar, que fue lo que creo que pasó, de hecho, en el caso de Capital. Como Dani, voy a empezar por lo más fácil. Les pido una disculpa, andando muy bien de la garganta. Y entre eso y los nervios, bueno. El caso de Denise, además de lo que ya dijo Dani, de lo muy frustrante que es ver a madres buscadoras protegiendo a una mujer de la élite mexicana como Denise, yo justo diría que el tema radicó en eso. La protesta, yo sí creo, es un derecho de todas las personas. El tema es que justo la protesta tiene algo de disruptiva, es antisistema, ¿no? Por naturaleza, pues, por definición. Cuando es el propio sistema y las personas que perpetúan, digamos, que todo se mantenga como está, se vuelve confuso. Entonces, ¿de qué se trata lo que está pasando en las calles, no? Y creo que eso fue lo que pasó con Denise, justo. Ella es una mujer que sin duda puede estar en descontento con lo que quiera y hacer y ejercer su derecho a la libre manifestación. El problema es que justo ella pertenece y ha sido por lo menos cercana a élites que son parte de este sistema que desde el 68 se ha buscado derrocar. Entonces creo que mucho del coraje contra ella tiene que ver con eso. Y me llama mucho la atención la respuesta que tuvo, porque fue una respuesta de cero autocrítica. Pero no solo la suya, de todas las personas que salieron a defenderla. Yo defendería su derecho a la manifestación, pero justo creo que hay que ser conscientes de que, como en todo, cuando nos sumamos a una causa, tenemos que escuchar qué es lo que las personas que están directamente afectadas, que no es ella, están pidiendo, ¿no? A ella protestar no le va a costar la vida, no le va a costar privilegio, no le va a costar que la quiten de su puesto de poder. Es decir, en realidad no hay nada en riesgo para ella, como sí lo hay para muchísimas personas cuando protestan en este país. Ojo, eso no quiere decir, insisto, que no pueda hacerlo, ¿no? Pero evidentemente su protesta no, el lugar de donde viene, digamos, no va a ser recibido por quienes la sienten justo del lado contra el que están protestando. Me llamó la atención que toda la gente la arropara con frases como aquí está tu manada, ¿no? Que son como frases que se dicen en la solidaridad feminista porque efectivamente el mundo de afuera es una amenaza, entonces estás segura en tu manada. La manada de Denise sí es el mundo entero, ¿no? O sea, ella justo decía, yo voy a Washington en avión a protestar y luego regreso al ITAM y estoy aquí y allá y me tomo fotos con Margarita. O sea, la verdad es que no es verdad que ella esté en una situación, como bien decía Dani, de vulnerabilidad. No necesita el arropo. En realidad se pudo haber ido caminando hacia su coche, pues, y hubiera llegado a su casa como si nada. No es que peligrara donde estaba. Entonces, bueno, creo que nos sirvió justo para pensar muy bien también nuestro lugar y hacer una autocrítica, porque creo que lo que pasó fue que le faltó escuchar, ¿no? ¿Qué era? ¿De dónde venía el reclamo? Pues, ¿qué es lo que se le estaba diciendo?
Y entonces la respuesta fácil siempre es decir, es que el presidente está propagando el odio con esta polarización entre chairos y fifís, ¿no? Y entonces de repente ciertos grupos en nuestro país lo avientan todo para allá. Toda confrontación social, todo descontento es porque el presidente López Obrador polariza. Y eso no le sirve a nadie, porque justo no estamos teniendo una autocrítica de saber que no hay solidaridad entre la ciudadanía mexicana, ¿no? Justo esto que decía Dani de la clase es un tema muy vigente y que no podemos seguir fingiendo que no existe. Precisamente Capital 21 hizo unos debates muy interesantes sobre la clase media cuando a muchísima gente le molestó que el presidente hablara sobre ello, ¿no? ¿Qué es eso? Es como un lugar en donde nos colocamos todas y todos para estar cómodos, ¿no? Como que entonces no nos atañen las luchas porque pues no pertenecemos ahí. Y tampoco nos atañe a hacer nada para que las cosas cambien porque no somos la clase alta. Entonces, como que cómodamente estamos en este limbo en el que justo le conviene, digamos, a estas élites gubernamentales, empresariales y económicas, porque entonces nada se transforma, ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena escuchar eso y aunque es muy duro, porque obviamente implica una introspección y autocrítica, hay que hacerlo y creo que Denise debió haberlo hecho. Ojalá que lo haga y ojalá que lo hagamos todas y todos. Y pues nada, solo diría que me da coraje que al final una manifestación se trate sobre ella, porque las manifestaciones no deberían tratarse nunca de Denise del Ser. Sobre el tema de Renata, sí quiero además decir que a mí me atañe personalmente, porque yo soy integrante del Consejo Ciudadano del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México. O sea, a mí realmente sí me atañe, pues es hasta mi trabajo, ¿no? Y justo me da mucha pena decirlo, pero creo que nos falta fortalecer muchísimo estos mecanismos ciudadanos porque en realidad, como bien dice Dani, fue un tema en el que Renata se quedó a reaccionar sola, ¿no? Ni el canal, ni este consejo, ni un montón de lugares institucionales desde donde debió haber habido una respuesta, no las hubo y entonces hubo una respuesta tuitera, que a mi parecer fue muy torpe, porque lo convirtieron en una batalla por la libertad de expresión, que yo creo que es una falsa batalla, ¿no? Entonces ya no se volvió en, justo, esta persona está diciendo un discurso antiderechos o no, se volvió en, tiene derecho a invitar a quien ella quiera y, ¿no? O sea, como que está haciendo algo valiente y la verdad la perjudicaron más, porque ella ni siquiera había como procesado justo si sí se había equivocado con la invitación o no, y ya estaban defendiendo el derecho a haber invitado a esta persona. Entonces la conversación se volteó a la libertad de expresión y no justo a qué es un discurso antiderechos. Entonces, el problema, yo sí considero que hubo muchos momentos problemáticos y ahora que preguntabas, Violeta, como eso, ¿no podemos invitar a todas las personas? Yo creo que sí, el tema es a qué las invitamos a hablar, ¿no? Si yo voy a hablar justo de derechos, ¿no? Invito a Gabriel Cuadri, pues ya sé qué es lo que va a decir y entonces le estoy dando foro a que dé discurso antiderechos, ¿no? Y más si no tiene ningún contrapeso, como fue lo que pasó en este programa. Habló sin que nadie contrastara esas ideas. Yo creo que no debió haber estado ahí ese discurso y a eso se le invitó, a hablar específicamente de sus ideas, ¿no? De masculinidades, que era, digamos, el tema central de la mesa, pero en realidad, pues es en general como de temas de género, ¿no? Y entonces, pues claro, el tema se volvió un debate público, dejando a Renata ahí como a... pues sí, a quedarse sola en algo que tendría que ser una discusión de todos los medios. Yo sí estoy en desacuerdo con esta invitación, creo que Renata debió haber asumido que no estuvo bien la invitación, y justo no estuvo bien porque es muy sutil, y para quienes quizá no estamos súper empapadas o empapados del tema, pues se nos pueden colar este tipo de discursos de odio, y eso es lo peligroso. Cuando el discurso de odio es frontal, eres un payaso, como Gilberto Lozano, como la gente de Frena, ¿no? Que así abiertamente dice las cosas y pues es muy obvio. El que es peligroso es el que se va colando y va adquiriendo foros y espacios de poder. Yo veía tweets que decían, ay, es que nos quieren exterminar, ¿no? Y mucha gente decía, ay, no, ¿en qué momento de esa entrevista se volvió a exterminar? Les hago el camino. Cuando tú niegas una identidad, cuando tú le dices a alguien, lo voy a citar textualmente, por más que la teoría queer nos diga que puedes jugar con el género, otra cita textual, no se puede jugar con el género por más que se quiera decirse binario o del género opuesto, y varias citas así, ¿no? Cuando tú llamas a que alguien no tenga la identidad, ¿no? Su, digamos, autopercepción, si tú le niegas a las personas trans su identidad, sí les estás negando una serie de derechos posteriores. Sin identidad reconocida no puedes tener cosas tan simples como trámites, ¿no? Si no tienes una identificación no puedes acceder a derechos, no puedes rentar, ¿no? Entonces no tienes vivienda. Sí es un derecho llave para todo lo demás.
cuando tú no permites que eso pase, sí es una forma de exterminio. Nadie llamó a matarles, pues, pero justo eso es lo peligroso, que no tienes que hacer un llamado directamente a la violencia para ser violento. Y creo que ese fue el gris más peligroso y como de no mayor discusión, porque mucha gente decía justo dónde estuvo la violencia, ¿no? En ningún momento dijo hay que pegarles. Pues no, no lo tienes que decir, solo tienes que hacer un llamado a que no tengan los mismos derechos que tú. Y sí es discurso de odio porque justo les estás restando lo que toda la demás gente tiene, ¿no? A ciertas personas, y además pues desde un puesto de poder, ¿no? Como el de un hombre blanco como este señor. Pero creo que esto pudo haber sido una discusión nutritiva e importante justo porque como miembro del Consejo de Medios les digo, en el Código de Ética no hay una definición de discurso de odio. Creo que en muchos códigos de ética no hay una definición de hecho, ¿no? Entonces, en estricto sentido, ¿es una falta personal o es una falta sistémica, ¿no? Institucional, pues que nadie haya dicho, oigan, deberíamos definir esto. Y que no haya tampoco justo como rutas de reacción. ¿Qué se hace cuando aparece sin que se pudiera prever? ¿Cómo hacemos que sí se prevea que este discurso aparece, ¿no? Justo cómo cuidar la libertad de expresión, que creo que es un derecho fundamental y digo, nadie que en esta mesa que nos dedicamos a esto lo pelearía, pero sí tenemos que entender que los límites son lo antiderechos. Entonces, ¿cómo se hace, no? Y es una discusión que desafortunadamente ya no se tuvo, porque pues el tema se volvió personal y político y efectivamente creo que hubo una reacción muy pobre, porque es una oportunidad, creo que todavía lo es, ¿no? Una oportunidad muy importante para definir este tipo de cosas y debería ser un ejemplo. Es particularmente problemático porque es un medio público. Y los medios públicos, digo, además de que funcionan con recursos públicos, que es lo obvio, lo no tan obvio es que no son del gobierno, ni son de un grupo político, ni no, son de las personas, literalmente. Entonces, si hay un grupo poblacional que te está diciendo que tu contenido le parece ofensivo o no le representa, ¿no? Lo que tienes que hacer es sentarte a escucharles. Y si no te sentaste a escucharles, pues, perdón, pero sí estás en una falta tú, ¿no? Si no les recibes y metes a tus códigos de ética sus inconformidades, pues sí estás faltando en estricto sentido, ¿no? Y el problema con esto es que, claro, mientras seamos mujeres blancas, privilegiadas, clase medieras, que crecimos en la Ciudad de México, quienes estemos al frente de los espacios, muy rara, o sea, es muy difícil que veamos todas las incorrecciones, ¿no? Porque justo tenemos muchos sesgos de privilegio. Nuestra burbuja, que también tiene sus violencias, pero es una burbuja, la verdad, de mucho privilegio, pues hace que no veamos lo que viven, por ejemplo, las mujeres trans que se estaban quejando, ¿no? Para ellas salir a la calle es una posibilidad de violencia de la misma forma que para nosotras. Tendríamos que, o de una forma mucho más grave, porque además es la discriminación y un montón de capas más de violencia, ¿no? Tendríamos que ser las primeras en ser empáticas con estos grupos que están llamando a que se les escuche. Y porque además nuestra lucha es la misma, es la lucha feminista, que está en contra del patriarcado, entonces no tendría por qué haber ningún tipo de separación, ¿no? Pero sí se hace, y ahí, Dani, es donde entran las llamadas TERFs, que viene de Trans Excludent Radical Feminist, ¿no? O sea, como trans excluyente. Y pues sí, es una ofensa, pero bueno, es una ofensa, creo yo, también serlo, porque abiertamente estás excluyendo a alguien de la lucha feminista, pues. Entonces creo que cuando la causa es la misma, que es derrocar al patriarcado no entendido como los hombres, sino como estas violencias machistas que se imponen, ¿no? Y que pues se imponen al territorio y los cuerpos, pues estamos en el mismo barco. Entonces, pues a mí lamento mucho que estas cosas pasen y que sobre todo pasen sin que tengamos la capacidad de autocrítica y de escucha, que es muy difícil. Y yo ahí, perdón, porque ya llevo horas hablando, lo cerraría con el tema de Arturo Ángel, ¿no? Creo que nos dolió tanto a muchas y a muchos, a mí en lo personal me ha como dolido mucho porque pues sí, nos enfrentó a una autocrítica muy dura, ¿no? A cuántas veces yo he visto esos comentarios a mis compañeras, cuántas veces me los han dicho a mí, ¿no? Y he sido parte de estos entornos violentos e incómodos hacia las mujeres porque lo tenemos bien normalizado, ¿no? Porque nos parece que las mujeres tenemos que vivir incómodas porque tenemos este cuerpo, ¿no? O esta situación. Y entonces, pues obviamente nos obliga a revisar nuestros medios de trabajo, nuestros círculos íntimos, a nuestras amistades y a nosotras mismas, que es lo más difícil. Y claro, si cancelar para afuera, ¿no? Bueno, no cancelar porque sé que Dani tiene un problema serio con esa palabra y creo que yo voy y vengo, la verdad es que como les decía, me da mucho miedo hablar porque incluso yo no estoy segura al 100% de muchas cosas, ¿no? Como que voy escuchando cosas nuevas y nutriendo mi propia opinión. Pero sí creo que lo más difícil de esto es que lo hemos hecho muy fácil hacia afuera y muy difícil hacia dentro, ¿no? Hacia nuestros espacios más íntimos donde también pasa. Y lo que dice Dani también me parece importante nada más para cerrar, pues claro que nadie puede cancelar a otra persona por completo, porque pues nadie es 100% congruente, ¿no? Lo que sí creo que podemos hacer es evitar conductas muy específicas. Si es alguien que está cometiendo acoso, pues no puede estar en una posición de poder con compañeras, ¿no?
Si es alguien que tiene un discurso antiderechos, pues no puede estar en un espacio de discusión como si los derechos y los antiderechos estuvieran a la par en un debate, porque no lo están, ¿no? No hay debate, pues los derechos son para todas las personas. Entonces creo que no es como que una persona deje de existir y ya no pueda hablársele, sino como cómo socialmente procesamos esto para que se solucione, en vez de seguir como pensando que una persona es el problema, porque no. Ahorita le tocó a una persona, pero en realidad son cosas que traemos, ¿no? Como aprendizaje colectivo que tenemos que desaprender. Y ya, perdón, yo ya sé que dejé mil cosas, pero bueno, es como la reflexión que he tenido estos días. Sí, entiendo, no es un tema fácil, Luisa, Violeta, Daniela. De hecho, en la discusión que siguió al tema de Renata Turrent en Capital 21, yo me empecé a recibir críticas y exigencias de gente en Twitter que yo honestamente no había yo visto que había ocurrido en Capital 21 y ya me reclamaban una posición y me cuestionaban y ya estaba yo sujeto a un linchamiento. Yo decía, ¿y ahora sí yo qué? No tenía ni idea. Y me llamó mucho la atención, Daniela, y quisiera pedir tu reflexión a propósito de lo que acaba de comentar Luisa también, y Violeta, por supuesto, si quieres comentar algo, acerca también del otro lado, como que hay una especie, no sé llamarle licencia, y voy a tratar de ser muy cuidadoso con mis palabras, porque ahora sí que cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra. Hay como una especie de licencia de la comunidad de las redes sociales para convertirse en jueces y exigir, condenar y linchar a cualquiera que no piense o que no diga lo que están esperando. Eso ya se sabía, pero en casos como este, a mí me llamó la atención que hubiera un reclamo así fuerte, duro, por una posición que nosotros, yo en sentido estricto, no tenía por qué haberla dado, porque yo no trabajo en Capital 21, él es colaboradora de Momentum, sí, pero pues nada más. En fin, como que también hay esa cierta tendencia al linchamiento específicamente de algunos grupos, sobre todo en temas vinculados con género, por ejemplo, como este en específico, y a veces siento como una tendencia también a la censura, o sea, violentar los espacios de Twitter, por ejemplo, con este tipo de señalamientos, con la idea de que no puedas opinar. En fin, pero no sé tú cómo lo veas, Daniela. Ay, bueno, pues yo me siento bien tranquila ahora ya después de toda la exposición de Luisa, que mucho más clara y que además, porque son temas súper difíciles, son temas para nosotros bien difíciles porque de pronto te das cuenta que pues de pronto tendríamos que ir cancelando a no sé cuánta gente, porque todos, tenemos errores en nuestra actitud y es bien fácil verlos de enfrente. Es bien fácil ver pues los que hacen el medio contrario, el periodista contrario, el colega contrario, la colega, todos, pero es bien difícil asumir los propios y es bien difícil aceptar que todos tenemos, como bien dijo, nuestras propias contradicciones. Y entonces, en estos momentos en los que hay tanta digamos, tanto dolor. Y ahí sí les quiero invitar a que vean nuestra tertuliana, Beto, porque pues creo que hablamos mucho de estos temas y hablamos muy profundamente de cosas importantes que tienen que ver con todas nuestras violencias, porque nos han lastimado tanto, nos han violentado tanto, digamos, en este sistema, que pues ya ahora uno reacciona a la defensiva de cualquier cosa. Y de pronto alguien aquí decía, ay, estaban hablando de un tema tan importante como cabeza de vaca y entran a estas cosas como, no sé si decía como banales o no sé, no alcanzo a ver, aunque crean, no alcanzo a ver bien el chat. Y dices, no, es que justamente es eso, o sea, estas pequeñas violencias cotidianas que nos van extrapolando hasta que llegamos a esas grandes violencias en las que uno ya no, parece el coro de la irracionalidad, o sea, una batalla campal y acá hay que salir a pelearse de todo y por todo en lugar de tratar de establecer un entendimiento a partir del reconocimiento de nuestros propios errores. Y creo que eso es importante y eso tendríamos que empezar a hacerlo para poder ir encontrando estas líneas de un discurso o de una situación que parece muy confusa para todos. O sea, a lo mejor a muchos les debe parecer, bueno, nosotros, alguien decía también ahorita, pero ¿cuál es el contexto?
porque a lo mejor para nosotros ha sido el tema central, como Me Too para periodistas, ¿no? Pues, y veías que había amigos que salían en el Me Too, pues claro, para nosotros es el contexto, porque establece ese límite entre derechos llave, los dos derechos llave que son libertad de expresión y el derecho a la no discriminación. ¿Y qué es un derecho llave? Es un derecho que te abre la puerta a otros derechos. La libertad de expresión es un derecho fundamental porque te abre la puerta a otros derechos, y el de la no discriminación también, y de pronto parece que chocan. Y nosotros, esta es una sociedad que no ha madurado todavía, las de América Latina y las muy colonizadas, que no han madurado en esta discusión de qué tipo de sociedad queremos construir en ese sentido. En Estados Unidos es así, la libertad de expresión, la primera enmienda, aunque cuando sale Assange, pues ya no es tan libertad de expresión, es lo que más les importa, ¿verdad? Pero bueno, es la base de su constitución. Tú puedes decir lo que tú quieras mientras no pases a la acción. Las otras europeas no, porque han tenido otra historia, porque pues tienen no puedes negar el holocausto, no puedes en Alemania o en España no puedes hacer apología del terrorismo, porque se entiende que no, que el discurso es una forma también muy violenta y que no tienes que esperar a que pase la acción. Aquí no lo hemos discutido. Y entonces ahorita estamos todos peleándonos con todo, o sea, por cualquier cosa, a donde sea, en el chat, en el Twitter, bueno, Twitter es el peor, en los espacios familiares, en todos lados, porque no es lo que yo pienso. Y además hay que ganar un debate. Pues no hay que ganar un debate. Como dice Luisa, yo me sentí ahí muy identificada. No tengo todas las respuestas, yo tampoco. Y también tenemos que darnos el chance de decir, no tengo todas las respuestas, son temas complejos. Son temas complejos. A mí, lo que más me preocupa y por lo que creo que es importante que lo hablemos es cómo hacemos para que una cosa no anule lo otro. O sea, y voy al caso ahora sí de Animal Político, que es el que me parece más difícil para quienes no lo entienden o no lo saben o no estuvieron o no tienen Twitter o lo que sea, pues hace unos días Animal Político, algunas reporteras, exreporteras de Animal Político empezaron a hacer hilos denunciando una situación con un reportero que era el reportero estrella de Animal Político, el jefe de información, Arturo Ángel, de acoso, ¿no? Después derivó también en otros, incluso de hostigamiento laboral, no de él, sino de otras cosas. Y Animal sacó una respuesta que me parece más desafortunada que la de Capital 21, porque dice, dice, sabíamos de estas denuncias desde 2019, pero no sabíamos qué hacer. Y entonces, claro, dices, no sabías qué hacer, pero pues se volvió jefe de información, o sea, fue ascendido el acusado, ¿no? Y había quienes nos increpaban, incluso a nosotros en pie de página, es que es su caso, cuando creen que quieres atacar por atacar. No, no atacamos, queremos plantear problemas que son importantes, cotidianos, porque van escalando en niveles de poder hasta que tenemos estos problemas de violencia enorme. Y bueno, pues entonces, ¿qué hace uno? Porque no quieres cancelar un medio que te parece que tiene un lugar importante, una posición importante, que además tiene otro tipo de violencias, ahorita con esto del gobierno espía, que pues, ahí era el otro tema que teníamos pendiente de hablar, ¿no? Pero tampoco puedes avalar que se reproduzca una práctica que no está bien dentro del medio y además que haya esas respuestas sobre otras compañeras. Y nos ponen en dilemas y todos nos decían, en el caso de Renata, rompan el pacto cis, ¿no? De privilegios. Y en el otro caso, rompan el pacto de periodistas, ¿no? Y todos rompan, pues sí, rompemos, pero no podemos rompernos nada más todos la cabeza a todos, ¿no? Tenemos que hacerlo como con un aprendizaje nosotros como medios, un aprendizaje para la sociedad, o sea, colectivo, y un aprendizaje también en lo que esto cómo se proyecta en otros espacios, porque llevémoslo a los grandes reflectores y pues ahí está todo lo que vimos el fin de semana. Ya con esto voy a cerrar, ¿no? Que era el tema de qué piensas del espionaje y qué piensas de eso, pues de pronto es una historia que ya vi,
¿no? Con lo de a ver si me explico bien, con la pandemia, ¿no? Que de pronto en un solo fin de semana, pues se mezcla chile dulce y manteca y te sale el libro del Rey del Cash al mismo tiempo que las guacamayas y al mismo tiempo que Gobierno Espía, y dices, a ver, espérenme, porque son cosas distintas, pero entonces que nada más sale a que uno salga a reaccionar y a pelearse con todo el mundo por todo, y entonces que no te permite ir diferenciando, pues ahora sí que dirían de parte de quién o de parte de cómo, ¿no? Porque no estás viendo, no, o sea, no te permite analizar bien las cosas. De pronto todo es así y entonces reacciona uno emocionalmente y entonces a pelear y a gritar. No, pues hay que serenarnos y hay que tratar de ubicar dónde nos paramos para evitar, uno, hacer más daño del que ya hay a las personas, pero también dejar de confrontarnos ahora sí que la palabra, no sé si es la correcta, pero entre jodidos y jodidas, o sea, entre grupos que están lastimados, ¿no? Y bueno, ya con eso. Gracias, Daniela. Pues se nos está también agotando el tiempo, pero antes, Luisa, ¿tú recuerdas este hecho que se vivió en CNN cuando estaba Cuadri al aire y empezó a tener también una expresiones de odio y cortaron el programa, ¿no? Esto creo que hay que decirlo y hay que recordar lo que ha pasado en vivo, ¿no? Y en esta cadena pues internacional, que me parece como un antecedente importante y que toca a nuestro país y toca directamente pues a un legislador que ha tenido pues estas expresiones y conductas bárbaras, ¿no? Eso, no dejarlo de decir que pasó de noche aquí, ¿no? Eso, bueno, ahorita tú comentas. Y lo otro, esto que tú has dicho, me parece que es el punto, ¿no? Ya también lo comentaba Daniela, pues esta situación que es de gran complejidad, que nos gusta mucho esta palabra, ¿no? Pero que aquí se atraviesa esta parte de la clase, de la lucha de clases, de las luchas inmensas que están centradas más allá de la clase, y que bueno, esto también lo vuelve muy, muy complejo, y bueno, ¿qué decir al respecto ya para ir cerrando? Y bueno, entrar al otro tema, yo sé que vamos a saltar, pero ya Daniela lo empezaba a tocar, y sobre todo a mí me gustaría escuchar incluso también pues de ambas, bueno, Alberto ya también dirá él qué piensa, pero esto de que nos enteramos el día de ayer que Ken Salazar también es espiado por la Sedena, ¿no? Entonces, bueno, y eso pues ya nos coloca en otro nivel de análisis, porque bueno, pues también hay sospechas de desde dónde viene pues este espionaje, si es desde Estados Unidos, y bueno, entonces aquí, ¿qué decir sobre estos hechos, querida Luis? Sí, ay, perdón, es que también iba a decir que lo de Cuadri también es bien personal para mí porque además es mi diputado, ¿no? Y con Pablo Gómez estamos todo el distrito muy enojado porque pues no, ni se apareció en campaña y entonces, bueno, aquí mis compañeros vecinales, ¿verdad? Pero bueno, me parece bien importante esto que dices, Violeta, porque yo tuve esta discusión porque justo otro de mis compañeros, en el medio que yo trabajo, la octava, cada quien, es muy raro, pero sí, como que cada espacio tiene su línea y la verdad es que a veces son hasta contrarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hernán Gómez, mi compañero, es muy de no todos los discursos y que se confronten. Y para mí también fue una pregunta, como claro, pues tampoco podemos fingir que el discurso de odio no existe, ¿no? Como, entonces no existe y solo, pues no, nunca va a entrar aquí. Pero creo que mi reflexión hasta este momento al respecto es, no se trata de fingir que no existe, sino de desarticularlo sin maximizarlo. Entonces, puedes hablar perfectamente de discurso de odio sin tener a Cuadri, como puedes hablar de violencia sin tener un asesino sentado en la mesa, pues, ¿no? O de pederastia sin un sacerdote acusado. Sí se puede desarticular la violencia desde la construcción de paz, ¿no? O desde la construcción de derechos. No tienes que sentar a esas personas a replicar sus discursos, porque justo lo que pasa es que a veces pues permea en la gente, ¿no? Y sobre todo cuando vivimos en mundos en los que el internet está tan presente y es tan fácil, ¿no? De repente como no tener el panorama completo. O caer en ideas fáciles, lo hablamos la semana pasada acá, con el tema de las ultraderechas. ¿Por qué crecen? Pues porque nos ofrecen soluciones fáciles y nos ponen enemigos falsos a los que es muy fácil echarles la culpa. Y así funciona el discurso de odio. Entonces, sí hay que desarticularlo, no hay que fingir que no existe, ¿no? Digo, yo no lo hubiera hecho como este conductor Camilo, creo que nada más fue como gritoneo y no contraargumentación real, pero creo que la lección que nos dejó es sí hay que desarmar esos argumentos, solo no hay que hacerlos con las personas que
los van a amplificar, porque tú les estás dando ese foro para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo otro que quería decir que me parecía muy importante ahorita de lo que decía Dani, sí creo que es muy importante escuchar de dónde vienen los reclamos, y un poco ahí conecto como con Denise y con el tema de Renata, porque entre Denise y las madres buscadoras y la gente ahí de los estados, pues de dónde viene cada reclamo, ¿no? El de Denise de que su ego fue lastimado, digo, tiene su punto, pero bueno, no es el que a mí más me interesa actuar, ¿no? O de las madres y los estudiantes que dicen, tú no nos representas, ¿no? Pues a lo mejor dices, bueno, creo que voy a escuchar primero porque siento que tiene urgencia. El tema de esta discusión antiderechos, de este señor invitado antiderechos, es justo de dónde viene el reclamo, ¿no? El reclamo viene de personas cuya esperanza de vida es 35 años. Entonces, claramente sí es urgente de escuchar. O sea, que nosotras estemos cansadas por las violencias o que Alberto esté cansado por sus propias violencias o cada quien, pues claro que es válido, pero hay gente que está mucho más cansada porque las violencias son mucho más presentes todo el tiempo. Entonces, ¿a quién tienes que escuchar? Pues a esas personas, ¿no? O sea, yo veía, perdón, pero a compañeros que yo considero además, pues, derechos, de pro derechos, ¿no? Como de luchas de izquierda, defendiendo esto como libertad de expresión, ¿no? Y decía, a ver, ¿qué voy a escuchar primero? Pues perdón, pero ellos no, ¿no? Ellos, creo que en este caso no les atañe entrarle a un tema cuando hay un grupo que está en claro ataque diciéndote que esto le ofende. Entonces también creo que eso es importante, ¿no? Porque de repente también en Twitter se volvía una discusión entre Dana Corres, que también, ¿no? Pues agarra a alguien en Twitter y digo, a mí me ha pasado y Jesucristo, ¿no? Y entonces ya esto es así como de entre tú y yo hay que pelearnos, y yo, ¿tú y yo qué? ¿No? O sea, escucha a quien te está diciendo el reclamo. Y de repente también eso es fácil, ¿no? Como que nos sentamos entre, pues, nuestras personas más cercanas sin darnos cuenta que tenemos que escuchar más allá de ello, ¿no? No, quizá justo también es un ejercicio de autocrítica que tenemos que hacer, ¿no? Solo pues el pensamiento de grupo es bien sencillo de que pase, porque obviamente pues nos vamos juntando con la gente con la que tenemos más afinidad de pensamiento o contextos más o menos similares y de repente ya nos perdimos de lo que está sintiendo y viviendo el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, también creo que por eso es muy valioso lo que hace, por ejemplo, Pie de Página o Momentum o, bueno, el trabajo de Violeta ni se diga académico, ¿no? Que sales como de tu contexto cotidiano para aprender de fuera y que eso también te transforme como persona, ¿no? Entonces, bueno, solo quería decir eso, que en este caso particular sí se debió haber escuchado en el de Renata por ser un canal público a la gente, no a nosotras, a la gente que te está diciendo, a mí esto me ofendió, ¿no? O sea, con que alguien hubiera dicho en cualquier circunstancia, a mí me ofendió, era suficiente para que tuviera que escucharse, ¿no? Y bueno, ya, del tema de espionaje, yo sí tengo un poco de conflicto, voy a decir algo impopular, porque sí creo que el gobierno y particularmente pues quien está a cargo de la seguridad tiene que hacer labores de inteligencia, ¿no? Y creo que lo ha hecho siempre. Y bueno, hay áreas especializadas en el espionaje, ¿no? CISEN y demás, o sea, como que me parece raro que estemos evaluándolo como si fuera un problema de ahora. Sí es un gris espionaje e inteligencia por quién lo hace, por quién lo manda, ¿no? Pero bueno, a mí no me escandalizó tanto escuchar al presidente diciendo hay que hacer labores de inteligencia, porque yo sí creo que hay que hacer labores de inteligencia. De ninguna manera creo que eso justifique espiar a civiles, ¿no? A personal diplomático no sé si entonces ya entraría en espionaje o inteligencia, pero tampoco me parece particularmente raro que se siga, ¿no? A ciertos personajes. Digo, a unos sí, ¿no? Defensores de derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, pues sí, no hay ninguna justificación. Y yo le sumaría un grado de dificultad a esta discusión por el caso de Ricardo Rafael, que fue tan polémico por cómo lo abordó el presidente en la conferencia matutina, pues porque sí, ¿no? Digo, él tiene su visión personal y yo no voy a entrar en ello, pero el caso de Ricardo es como especialmente complejo, hablando de la palabra que nos gusta, porque el espionaje al que fue sujeto, la conversación, digamos que es, bueno, una de las conversaciones en las que fue espiado, terminó en redes sociales. Casualmente un día se subió anónimamente a una red social y bueno, eso fue un argumento muy poderoso para una persona que no voy a mencionar porque cada que la menciono pide réplica y justo ayer la tuve y no quiero volver a hacerlo, pero a la que le conviene mucho usar esa información, ¿no? Entonces también ahí entra otro gris y es el mismo gris creo que cuando hablamos en general de Guacamaya, ¿no? ¿Qué certeza tenemos de que las labores de inteligencia o incluso el activismo que yo creo que se debe hacer y celebro lo hecho por Guacamaya no va a acabar en manos de quien lo pueda usar mal, ¿no? Guacamaya, y ayer lo decía Alberto Escorcia, esto no es mi análisis sino suyo, pues filtró un montón de documentos sobre el ejército que yo sí creo que, ¿no? Y habla él de corrupciones de legisladoras, legisladores y demás que son, pues yo creo que tendrían que salir a la luz pública. El tema es que entregas la información completa a un medio de comunicación como Latinos, ¿no? Tú no sabes qué garantías hay de que alguien ahí no lo vaya a compartir con un interés político o un interés
no digo que él, ¿no? Pero a lo mejor en una cadena que acabe en un grupo de crimen organizado. Siempre como los activistas o los grandes consorcios que habían recibido este tipo de documentos eran justo consorcios de periodismo que trabajan con medios muy responsables y con un montón de controles para que esto no se pudiera descontrolar, ¿no? Que de repente acabaran 6 teras en manos del narco. Y esta vez es distinto, entonces sí creo que hay que analizar como demasiadas aristas, pero particularmente no tanto que salgan a la luz, sino cómo, o sea, quién lo va a contar y cómo y por qué, ¿no? Que le interesa, o sea, sí creo que hay muchas cosas, sobre todo si se trata de la Sedena, que tendrían que salir a la luz, pero pues va a ser transparente o se va a usar dirigidamente y sobre todo esta información en malas manos, ¿qué podría generar, ¿no? ¿Qué enseñanzas nos deja eso también, digamos, desde el periodismo? Porque hemos aplaudido, yo lo asumo y lo he hecho y lo sostengo, es más, el día de hoy, de momentos anteriores de filtraciones, ¿no? Entonces creo que sí es importante señalar como que no es lo mismo abrirlo a la vida que buscar a un consorcio que trabaja con medios y periodistas que tienen un montón de controles y de contrapesos, incluso entre ellos y ellas, que solo abrirlo. Entonces creo que nos abre también la puerta a algo que puede empezar a pasar ahora, ¿no? Porque sí, muchas formas, digamos, se están cambiando. Entonces creo que es un dilema que tenemos que abordar ya como gremio. Vamos a tomarnos unos minutos más, si les parece, para abordar el tema del espionaje. No estoy muy seguro que alcancemos a hablar del tema del nuevo fiscal. La entrevista con Vidulfo Rosales me parece a mí, Violeta, reserva lo que tú pienses, por supuesto, que es bastante contundente, esclarecedora. Yo no agregaría nada más, pues con eso es suficiente, pero bueno, también ustedes deciden, Luisa, Daniela de su mesa. También nos piden en el chat que leamos los comentarios. En realidad, pues sí, vamos a leer algunos que nos hacen favor de filtrar este equipo que nos apoya muchísimo. Agradecemos siempre de las mezcaleras. Algunos comentarios, hay algunos que son bastante rudos, groseros. Hemos tenido necesidad de bloquear algunos que nada más vienen a propalar odio. El odio no tiene espacio en este lugar, de una vez se los digo, y si lo van a tundir, háganlo, no me importa. El odio está en otros lugares. Allá los esperan con mucho gusto, aquí no. Y que la persona que venga a propalar odio y a insultar no va a tener espacio en Momentum, de una vez lo digo, y es mi decisión, por supuesto que también el equipo de producción tiene la suya, pero yo diría, aquí no tienen espacio. Voy a leer algunos comentarios, si me lo permiten, rapidísimo, para dar paso, Daniela, a tu opinión sobre este tema, por supuesto, y también del espionaje, así muy random, muy al azar. Dice, por ejemplo, Malefic Calderón, bueno, ella se refiere al fiscal, pero sobre este tema, vamos a ver, no son, dice María José García Cruz, no son temas progres, son derechos de minorías, y esa falta de dicotomía de hay cosas más importantes que discutir es absurdo. Se puede discutir una cosa y también la otra. María José García Cruz, que no nos interpele una discusión no significa que no sea útil, más cuando es un asunto de derechos humanos. Y Bedima, ¿qué tal Denise y su clasismo al hablar de un 15 de septiembre o una presentación de gruperos en el Zócalo? Ella sí puede ejercer su crítica, pero cuando la corren son intolerantes, peligrosos, etcétera. Adriana Cos, es cierto que no es solamente la polarización, sin embargo, es cierto que la narrativa estatal sí se la pasa abonando la misma. Eduardo Serna, es tan aberrante lo de la señora Dressen como un carnívoro queriendo marchar con los vegetarianos en contra del consumo de la carne. Aquaman, bueno, ya él se refiere a un cuadro que tienes tú, Luisa. Luis Túa, Renata dio un discurso contradictorio, dijo que no sabía que la persona era antiderechos trans y terminó diciendo que ella, como conductora del programa, asume la responsabilidad de a quien llama. María José García Cruz de nuevo. Luisa, muchas gracias por tu posición y no por nada más solidarizarte con tu compañera, en serio, gracias. Magu SW, la adrese solo fue a polarizar la marcha. Carmen Meyer, ahora se tiene que invitar a personas a modo. Magali Valiente, me parece que no nos están escuchando aquí en Momentum, nos están educando sin saber qué dijo. Híjole, la verdad es que sería un poco complicado, tendríamos que pasar la conversación de Capital 21, porque hay varios comentarios a este respecto. Entonces, híjole, pues vamos a tener que invitar a que lo revisen. Sí nos gustaría, pero no tenemos mucho tiempo. Ivette Dima, Renata Turren ya había discriminado en su programa a Wackel, lo citaron para la mesa en Capital 21, vieron que era de la comunidad negro y lo bajaron de la mesa, lo sentaron en el público, Wackel se fue. Malefic Calderón,
El reclamo fue de la comunidad trans y de los que somos aliados y estamos en contra de los discursos de odio, ahora llamados antiderechos. En fin, una variedad de comentarios que ha generado este tema, es muy polémico y pues va a seguir la discusión ahí, como también el tema del espionaje. Daniela Pastrana, unos minutos, lo que tú si quieres comentar más sobre este punto en específico y también de los Guacamaya Leaks, que tenemos una discusión también ahí en pie de página, que hay muchos ángulos que analizar. La palabra es tuya, mi querida Daniela. Sí, a ver, una de estas cosas de si los derechos de las minorías, primero, sí, o sea, hay que escucharnos, yo intento siempre responder o leer los comentarios, a veces no los puedo ver aquí porque con esto de que ya no veo tan bien y luego porque si no me desconcentro, pero luego los veo en la noche o busco, porque creo que hay que escucharnos y creo que hay que poner atención a los señalamientos que nos pueden hacer. Y también hay que ir aprendiendo, ¿no? Y hay que ir tratando de quitarnos ruido de las conversaciones, porque hay mucho ruido. Y como digo, como estos tres casos que son distintos, pero cruzan los mismos dos derechos, ¿no? Libertad de expresión y derecho a la no discriminación, pero son distintos y tienen cosas distintas que hay una cosa que me preocupa y eso es lo que quería decir al inicio, que no sé si lo dije o no lo dije muy bien quizá, porque además pasa eso, luego no, como bien dice Luisa, no quieres a partir de tu ignorancia regarla más, no quieres polarizar más, no quieres enfrentar más, y entonces te dicen tibia, como el otro día alguien me decía a mí, dices, bueno, pues que no quiero generar más problemas, pero sí creo que tenemos que discutir, porque meterlos bajo la alfombra y es justo lo que nos tiene en esta situación ahorita, en la que pues tienes a un grupo o a un sector o a unas personas que han sido oprimidas peleando con otras de una forma que es como terrible, ¿no? Y hace un rato justo veía un tuit de Omar García con la diputada trans, que es también ahorita, y enfrentándose ellos, ¿no? Son dos sectores que han sido vulnerados, lastimados, los indígenas, las personas trans. No nos abonamos nada si nada más creemos que tenemos la razón única y que tiene que nuestra forma de pensar, además reaccionando a emociones, ser la única válida, ¿no? Entonces tenemos que discutirlo y tenemos que entrarle con todo el miedo que nos da, porque sí nos daba miedo y nos sigue dando miedo, aunque ahorita ya un poquito menos. Pero bueno, lo que quería decir hace un rato y que es una cosa que sí creo que he visto, es que hay una falta de entendimiento, de escucha de dos grupos que están como del mismo lado. Los que vienen de la lucha social clásica, que diríamos el presidente y sus compañeros, que no entienden nada de derechos humanos, justicia transicional, toda la terminología que nos ha costado aún tanto aprender de derechos humanos, y los de derechos humanos que se han despolitizado de este tema de la lucha de clases. Por eso podemos ver a Denise Dresser sin entender por qué su presencia puede ofender, o sea, porque ella en el discurso de derechos humanos que le ha ido quitando esta carga de lucha de clases a ese discurso y de pronto chocan y no se entienden cuando están, entiendo yo, o están del mismo lado, ¿no? De querer que estas opresiones se disminuyan, de querer que estas cargas de unos grupos de poder a otros dejen de estar, ¿no? Y no se escuchan. Y entonces se termina invalidando a unos o a los otros. Y eso creo que es una cosa que veo ya cada vez más constantemente en México, muy notoriamente, pero también en otros países, porque pues ya en Colombia ya empezó a tener petroproblemas, lleva un mes, ¿no? Y Lula que no alcanzó, o sea, uno le empieza a ver y como les decía la otra vez, y ahí donde avanza pues es la ultraderecha, está avanzando cada vez más porque estos dos no se escuchan y porque estamos entrampados en estas discusiones que dices, pues a lo mejor Capital 21 y Rompeviento y Animal Político, pues en la mayoría de las cosas podrían estar de acuerdo, ¿no? Pero termina siendo una peleadera de a ver con quién estás y con quién no estás y te amarras así en la bandera y impones y
y se escucha más además a los que más gritan. Y ya ahí no me voy a quedar porque no quiero estar hablando mal de otros colegas, pero creo que todo está enmarcado en eso y que si lo extrapolamos llegamos a estos temas de los espionajes, de la desconfianza. Además hay tanta desconfianza que entonces, pues sí, terminas diciendo, ¿tú a poco le crees a Ricardo Rafael? O ¿tú a poco le crees a no sé qué? No, pues es que no se trata de creer, se trata de analizar, se trata de no reaccionar con los sentimientos solamente, sino de tratar de ubicar, ¿no?, los riesgos que tiene. ¿Cuál es la diferencia? Y ahora sí, ya con eso último me voy, entre lo de las filtraciones de Wikileaks o Panama Papers, otras muy grandes que habíamos tenido. Fue lo que dijo Luisa, tenían controles la filtración, o sea, se planeó, se difundió, o sea, tuvo una ruta para tener controles, para que esa filtración no afectara indiscriminadamente y no cayera en manos de quien pudiera hacer daño con esa información, ¿no? O sea que el objetivo era afectar a una estructura de poder, no soltarlo así nada más. En esta no. En esta la podemos tener, y bueno, en qué página ya estaban emocionadísimos y nosotros, a ver, un cuidado, ¿no? Porque es que uno tiene que ser responsable, porque es una información muy delicada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y no podemos, y sí hay, o sea, no todo, aunque parece que todo es lo mismo, pues no es lo mismo. Y lo de Pegasus es otra cosa, e insisto, no lo vamos ya a meter ahorita, pero que salga al mismo tiempo que el rey del cash, pues también tiene sus implicaciones. Y hay que tener cuidado, y hay que ver de dónde vienen las cosas, y hay que tener la cabeza fría para hacer análisis más precisos, porque si no nos vamos con la marea, ¿no? Y pues termina siendo muy grave, muy delicado. Creo que estamos en un momento muy delicado y que si no tenemos los pies bien en la tierra y la cabeza muy fría para definir y analizar las cosas, pues nos vamos, ¿no? O sea, nos vamos en esa marea. Gracias, Daniela. Creo que se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera hacer una última pregunta a Luisa en esto que ella muy interesantemente ha comentado, en esta línea entre lo que es el espionaje y lo que es la inteligencia, que ya se ha estado discutiendo mucho, sobre todo por esto, pues estas filtraciones que pues también ya ahora Rompeviento TV tuvo acceso, ¿no?, a todo el expediente ya de Guacamaya. Y al ver una parte de esta información, pues salta, ¿no?, el seguimiento que han estado dando desde la Sedena ya en este sexenio a los movimientos sociales. Hay carpetas enteras de puros movimientos sociales, así impresionante. Entonces, pues esto es inteligencia, es espionaje, y bueno, y aquí en esto que ya también se ha estado debatiendo, si que esto también fue función del CISEN en sexenios anteriores, ¿no? Pero bueno, ya ahora en este sexenio desaparece esta área, pero también, o este cuerpo de espionaje sobre los movimientos sociales que tuvo una historia muy densa con ellos. Pero bueno, ahora esto, pues desde mi perspectiva, Luisa, pero tú ya nos dirás, marcaje personal a estos movimientos, que ya tenemos aquí una lista de cuáles son esos movimientos sociales, ¿no?, que no es desde mi perspectiva una inteligencia. ¿Qué decir al respecto, Luisa? Sí, o sea, creo que justo ese es el tema más complejo, ¿no? Como que seguimiento a los narcos, pues es muy fácil, ¿no? Sí, creo que es como, lo complejo son justo estas cosas, porque ¿quién las va a definir, no? La propia Sedena va a definir quién es un objetivo, no como de interés y no, pues ya valió. Entonces, justo para no entrar en eso, ¿no?, como de que yo me atreva a definir quién es un objetivo o no, porque la verdad es que no sabría ni por dónde empezar, solo pugnaría por esto que dices, ¿no? Como ¿cuáles son los controles que también tiene la Sedena? ¿Qué obligaciones de rendición de cuentas tiene si va a hacer estas labores de inteligencia, ¿no? ¿Quién va a ser la persona que autorice finalmente, ¿no? ¿Quién es la voz, digamos, cantante de qué es la inteligencia? Creo que esa es, digamos, una discusión además que como que nos conecta con un montón más actuales, porque
pues también pienso en eso. Por ejemplo, no es que el crimen organizado solo sea ¿no? El narco jalisciense malo en su pick-up. Pues no, está probablemente en colusión con la policía y tal vez en colusión con alguna empresa, ¿no? Ayer justo veía un reportaje de incluso empresas transnacionales que también están coludidas y demás. Entonces, pues hasta dónde esta inteligencia también inevitablemente tocará civiles, ¿no? Creo que más fácil que empezar a definir eso sería empezar a definir con qué criterio define la Sedena su inteligencia, a quién le rinde cuentas, ¿no? ¿Qué contrapesos tiene también? ¿Qué se hace con esa inteligencia? Porque también una cosa es que exclusivamente se pueda usar cuando hay vidas en peligro, por poner una cosa, y otra cosa es que justo se use para amedrentar políticamente, ¿no? O para desarticular oposición, que no tendría por qué ser nunca en la vida, ¿no? Entonces creo que también esos son los controles que a mí me gustaría saber, no solo qué está haciendo la Sedena, sino cómo y por qué y con permiso de quién, ¿no? Porque creo que esta es una explicación que todavía se nos debe y no se ha dado, ¿no? Decía el presidente, este es un ejército fiel al poder civil. Y como justo el problema de que fuera fiel al poder civil en 2 sexenios anteriores es la violencia que tenemos, ¿no? Entonces, creo que esa parte también se nos debería explicar y deberíamos poner el dedo del renglón, ¿no? Como que en la rendición de cuentas y transparencia de los criterios. Pues la verdad es que hay mucho que analizar, mucho que discutir en este punto. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Tenemos nuestra siguiente entrevistada, que es Diana Manso, que tiene que irse también pronto. Así es que pues les agradezco, Luisa, Daniela, su paciencia, su confianza, sus comentarios, que han sido muy bienvenidos. Y pues nada, ahí seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y pues la verdad, perdón, gracias a Dani, porque la verdad es que sí consultó como con este grupo justo si era pertinente hablar temas tan difíciles. Yo creo que yo nunca me hubiera atrevido a hacerlo, entonces qué bueno que haya espacios como este donde nos obliguemos a escucharnos y a platicar. Ojalá que haya más. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Luisa. Gracias, Dani. Muchas gracias por tu inteligencia. Gracias, la celebramos enormemente.